Señoras y señores, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Hoy tenemos un programón, como siempre, con un invitado de lujo, un analista de mucho prestigio, catedrático universitario, ahí un sociólogo, conoce perfectamente bien sobre el acontecer nacional, para poder abordar temas relacionados con la política, el escenario político que se vive hoy por hoy y también el escenario que se vive acá en el país. Quiero darle la bienvenida a Eugenio Sosa. Qué gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Qué se había hecho? Ya no lo miraba. Alan, ya ratos que no, yo creo que no sé si después de las primarias hemos estado por acá o no, creo que no. Pues interesante estar aquí, creo que desde la última o la vez que estuvimos anterior a esta, probablemente han pasado muchas cosas. Ha cambiado mucho el escenario y estamos en un escenario de recta final, entrando a recta final electoral, y se vuelve pues más interesante en términos de análisis, de ver cómo se están moviendo los diferentes escenarios y los diferentes actores políticos del país y los diferentes actores de la sociedad en general. Ok, se han concretado algunos escenarios. Primero, el presidente Hernández se concretó su reelección presidencial. No se pudo evitar, creo que en el último programa lo hablábamos, creo que antes de que se ratificara como tal, pero bueno, ya es oficial. El presidente Hernández está corriendo por la reelección presidencial. ¿En cuánto cree usted que eso condiciona esta elección? Bueno, yo creo que marca una situación nueva, porque es una situación de ruptura. Realmente hay que decirlo que las élites, los grupos de poder, la misma embajada de Estados Unidos no había permitido procesos de reelección. Entonces, la elección de 2013 rompe con todo el espíritu de la constituyente y la constitución del 80, del 81, del 82, porque esa figura que se había prolongado, a pesar que varios la habían querido modificar, pues hoy está totalmente abierta, está decantada y refleja que es un nuevo elemento de la contienda electoral y tiene implicaciones directas para cada uno de los partidos políticos. Entonces finalmente se selló, ya la ciudadanía no es un tema que está preocupándole, no es un tema que le sigue, dejó de ser ya objeto de análisis concreto en los medios de comunicación y poco se habla ya en los diferentes espacios de la sociedad y se está asumiendo como un hecho consumado y un hecho que finalmente fue tolerado por los partidos políticos y fue tolerado en buena medida por la sociedad hondureña. Y por la oposición misma. Sí, claro, cuando digo partidos políticos, obviamente, fundamentalmente la oposición, porque era una apuesta del partido en el gobierno, y en el caso también de la sociedad, una sociedad que pareciera ser que es un tema de no preocuparle como uno cree que le debería o que le preocupa. Ok, consumado ese hecho, ya una realidad, creo que va caminando y va caminando y va caminando y va a llegar el 26 de noviembre. Otro hecho notable fue la conformación, si se quiere, de una alianza de oposición. Una alianza de oposición que tiene varios aspectos que vale la pena que nos detengamos hoy a poder analizarlos. Primero, que un partido de cerca de 1 millón de votos en el último proceso electoral, como Libre, cede su candidatura presidencial a una figura, primero, de derecha reconocida. Segundo, que ha representado a grupos de poder. Y que, tercero, llega sin partido, porque por una u otra razón se quedó sin partido. ¿Ese elemento usted cómo lo analiza? Bueno, yo creo que aquí hay varias aristas. El primer elemento que hay que decir es que la alianza, cuando es lanzada en un primer momento, tenía ciertas condiciones que finalmente cuando se concreta ya no las tiene. Cuando se lanza en enero, pues obviamente era un Libre con casi 1 millón de votos, pero también con un proceso electoral primario de frente y luego con un PAC donde Narrala todavía tenía el control del PAC, era el PAC y que, queramos o no, en la última elección tenía pues casi 1/2 millón de votos. Estoy hablando de cifras oficiales, no voy a entrar a la discusión de esas cifras. Ahora, luego cuando ya la alianza se concreta, tiene a un Libre que ha pasado por unas elecciones primarias que creo que Libre las ha logrado
reacomodar, pero que de alguna manera lo positivo es que fue a medir su caudal electoral, su voto duro, y ahí está, sigue siendo muy representativo, muy importante, pero aunque puede representar o no algo importante a las elecciones generales, quiera si o no, en una segunda recta electoral, su primera apenas, obviamente decrece, ¿no? Decrece porque no es el mismo entusiasmo de una nueva fuerza política del 2013 y se va produciendo una especie digamos, de seguimiento que implica un achicamiento de la expectativa que se tenía. Entonces va ahí, y cuando se concreta esta alianza, además de que Libre pasa por ese proceso, que además tuvo mucho discusión interna, malestar interno, con el PAC, donde la alianza ya no es con un PAC, es con Narrala. Es con una persona que sigue siendo importante en el liderazgo político, pero que la pregunta que llega con un caudal de elecciones generales, pero con una interrogante, ¿no? Y la interrogante es qué tanto la situación interna de PAC, el nuevo periodo de elecciones primarias, la pérdida de las siglas, le está representando pérdida de votantes. Entonces llega ahí sin ese dato. Ahora, entonces ahí se produce. Libre, me parece que Libre tenía claro desde enero, cuando lanza la idea, que por sí solos estaban en una enorme dificultad de derrotar a la reelección. Yo creo que eso lo tenían claro, y miraban en Narrala una fuerza importante, que es la que han acogido, pero también esperando que fuera el PAC, lo han acogido, y varias gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué la fuerza mayoritaria cede ante uno donde ya llega sin partido? Yo creo que ahí se produce una ecuación política que es la siguiente. Esa alianza, si no la encabeza Narrala, yo creo que Narrala no hubiera aceptado la alianza. De alguna manera creo que logró imponer una condición. Libre ha valorado el caudal de votos que él puede representar, a pesar de que ya no tiene las siglas, y por eso ha cedido, me parece ahí, en parte el encabezamiento, ¿no? Sin embargo, pues colocando algunos designados y también conservando el presidente Zelaya la representación de esa alianza, que también le da a Libre una cuota de poder importante. Ahora, pero resulta inconcebible que alguien que llega sin partido, solo por el capricho de que, bueno, si no soy el candidato no me dieron la alianza, un partido de 1 millón de personas tenga que ceder lo más importante, que es la candidatura presidencial. Mire, lo que pasa que, bueno, ahí lo que le digo, están haciendo un cálculo, pero la verdad que si aún con esa alianza la elección significa un trabajo muy duro, muy arduo, para que se pueda producir realmente, si quiere eso lo vemos más adelante, pero no la tiene fácil. No es como otros países donde se producen alianzas que casi automáticamente se sabe que van a triunfar, que se convierten en una fuerza muy poderosa. En este caso no, es una alianza que le toca dar una batalla muy fuerte, donde representa cierta situación de fuerza política, pero con una gran brecha y desventaja que le toca sortear, y Libre no podía aspirar a ganar como por solo definitivamente no. Entonces yo creo que es una especie de pragmatismo donde una fuerza minoritaria, no es la primera alianza, hay sobran alianzas, experiencias de alianzas donde un partido con mucha fuerza tolera que un candidato que no sea de sus filas y le entrega. A veces los partidos no van, si quiere el símil, ¿no? A veces los partidos no forman alianzas, pero entregan su candidatura a alguien que es de afuera y que nunca tiene un territorio. Es uno de los casos más concretos en Centroamérica, fue lo que hizo el Farabundo Martín para poder ganar. Agarrar a una persona que no tenía ninguna trayectoria de militancia, le entregó ahí, y finalmente, claro, lo que pasa es que el partido con toda la expectativa de que iba a gobernar, pero una vez cuando los gobernantes están en el poder, aunque responden a líneas partidarias, pues ya puestos ahí también pueden responder a otras líneas y responden a otras lógicas de poder también y a otras lógicas sociales y políticas. Entonces, creo que ese elemento, Alan,
ya se ha presentado y en ciertas circunstancias puede ser entendible. Ahora, usted conoce muy bien el comportamiento de la base de Libre, ha logrado tener de cerca a muchos de sus líderes, de base me refiero, no de cúpula política ni de cúpula de afinidad, como por ejemplo los del Poder Ciudadano, que son muy afines a Mel. Ahora, el que es base de Libre tiene claro el panorama. O sea, el que fue gaseado, el que fue vilipendiado, al que le mataron a un familiar en ese interín de golpe de Estado. La base de Libre es radical, pero es noble a la vez. En ese sentido, ¿cuán difícil le puede resultar a este ciudadano que tiene su posición, que es pragmático y que sabe lo que representa Nasrallah a nivel de grupo de poder, a nivel político, lo que representa Nasrallah, y que recuerdan más que nunca lo que Nasrallah dijo referente a Libre en el último proceso electoral cuando se le pretendió vincular a este instituto político, que lo rechazó y lo rechazó de una manera terrible? En ese sentido, ¿usted cree que hay voluntad de poder apoyar este proyecto político? Bueno, yo creo que en un primer momento la base de Libre, a pesar de que sabían que era importante y necesaria la alianza, yo creo que la base de Libre, cuando ya se concreta esta alianza, tiene alguna especie de nostalgia política, tiene un sentimiento como encontrado, ¿no? ¿En qué sentido? Que como muy bien lo plantea usted, acepta una línea política, creo yo, asiste a un acto, una asistencia importante, pero de alguna manera les queda un sabor un poco amargo, porque de alguna manera en su corazón político, para decirlo de alguna manera, en su afectividad política emocional, tiene un encuentro y un espacio, pues mucho más una persona como doña Xiomara Castro que Nasrallah, ¿no? Entonces, esta gente que yo creo que de la base de Libre, no creo que no va a ser difícil que acudan y voten con Nasrallah. Pero para mí el problema de fondo no está ahí, Alan, porque es que la base dura de Libre y de PAC, en mis cálculos políticos, ¿cuántos puede estar representando? Juntos probablemente, de lo que el PAC puede haber consolidado como base dura, juntos probablemente tengan 600,000 votos. No les ajustan. Entonces ese no es el problema. El problema es, el gran problema de esta alianza es si es capaz de conquistar el gran conglomerado, mayoritariamente el gran conglomerado de electorado que no fue a las primarias. Ese es el tema. Ese es el tema de fondo, porque a nivel de los votos de la llamada base, si quiere usted, no le llame base PAC porque ni siquiera se estructuró como un partido, llámele de lo que puede estar más duro de la simpatía PAC con Nasrallah, y llámele de lo que está duro de lo que representa. ¿Cuánto representa el voto duro a estas alturas? Las internas y primarias de Libre pues ya lo van ratificando. Andan 400,000 votos. Bajó drásticamente, ¿verdad? Bajó, en comparación al último proceso. No, en comparación al proceso, para comparar primario con primario, no hay que comparar primarias con generales. Comparando primario de 2012, donde había un mayor entusiasmo, con primario 2017, la diferencia es de 130,000 votos, de votos válidos. Okay. Entonces está hablando, entonces la pregunta es, si esta alianza, esa es la pregunta, si esta alianza es capaz de entusiasmar a ese electorado que no fue a las primarias, como sí lo logró doña Xiomara. Doña Xiomara en las generales pasadas. En las generales pasadas logró crecer casi en 300,000 votos o más, casi 400,000 entre las primarias de 2012 y las generales de 2013. O sea que eso es lo que está en duda. Ahora, y yo le respeto perfectamente su planteamiento, pero lo que percibo desde mi óptica es que ellos tienen un problema interno que no han podido solventar de cara a lo que sería buscar ese nicho del voto independiente. Primero, vea lo que han hecho en las últimas horas, en los últimos días. Están con la onda de que los candidatos electos por la base del partido, por el voto duro del partido, por esos 400,000 que fueron a votar por Xiomara en la primaria y por el partido en la primaria, le dicen, no, ya no va este,
Ahora, por acuerdo político, va este. Ya no va aquel, que es de arraigo del partido. Ya no va este. Carlos Eduardo Reina se va al Progreso a decir públicamente que está poniendo a disposición su cargo como candidato a diputado porque está dispuesto a despojarse de su aspiración política para cedérsela a un personaje de la alianza que probablemente va a ser un afín a Salvador Narrala. Entonces, lo que se percibe es, bueno, ellos no han terminado de acomodar su situación interna. La base de Libre está confundida. La base de Libre no es que, la línea de Mela es que van a votar por Narrala y van a votar por Narrala y van a votar por Vigilio Padilla porque ya no va este, o van a votar por otro personaje acá, Francisco Morazán, porque ya no va aquel. Y la prueba de lo que está ocurriendo en Cortés. Si la alianza fuera en armonía, entonces, ¿por qué Fátima Mena se fue a presentar una candidatura independiente a la alcaldía de San Pedro Sula? Y otro señor que le se llama Toñito Rivera, que le dicen, candidato a alcalde, que ganó en urnas, su puesto, lo llamaron y le dijeron, mire, usted tiene que dar la candidatura a Fátima Mena. El señor dijo, no. Entonces hay una fracción ahí. Entonces yo creo que no han terminado de resolver esos problemas internos entre los partidos que conforman la alianza, porque en el Pino también hay problemas. En el Pino están amenazando con no poner a Doris Gutiérrez como la primera, porque en la alianza aspiran a poner a la esposa del señor Narrala o aspiran a poner a una joven que se llama Gabriela Blén como parte de la alianza como primera diputada. Entonces, no terminan de resolver esos entuertos, por eso era importante el que la alianza se consolidara antes, porque estas cosas domésticas e internas las tenían que resolver antes. Ahora se tienen que enfrentar con todo esto. ¿Y qué tiempo les va a quedar a Eugenio para ir a buscar el voto independiente? Si tienen que resolver todo este montón de cosas. No tienen planillas fijas. Francisco Morazán, ¿verdad? No tienen planillas fijas en Cortés. No tienen planillas fijas en Atlántida. Este fin de semana Eugenio le renunció toda una planilla de regidores de Libre en Ceiba. Porque con el conque de la alianza querían poner gente que no había ganado en una elección directa, en una elección interna, primaria. Entonces, con ese escenario, yo lo que deduzco es, bueno, si no han logrado entonces llegar a acuerdos al interno, ¿cómo pueden tener ya liderazgo para ir a buscar el voto independiente? No sé usted cómo lo ve. Mire, lo que usted plantea, pues varias cosas que plantea son importantes de tenerlas, a verlas. Además son totalmente racionales. Mire, el gran problema es que, por eso cuando en la entrada yo le decía, hay una gran diferencia entre el anuncio de la alianza en enero, cuando PAC es PAC, y lo que es la alianza después de las primarias y ahora ya en mayo. Por lo siguiente, Narrala finalmente se va de PAC, suelta PAC, deja PAC, con toda la intervención que le hace la señora Alvarenga, porque me parece que eso tampoco se puede ocultar, y se lleva un conjunto de líderes a un partido político que ya pasó por un proceso interno. Entonces la alianza tiene un problema. La alianza, si uno la ve a secas, la alianza es en el nivel presidencial. Si uno la ve a secas, no debería haber ningún problema en el nivel electivo legislativo y el nivel electivo de alcalde, porque cada partido tendría la libertad de arreglárselas como puedan y como quieran. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vienen las aspiraciones. ¿Qué hace Narrala con un grupo pequeño, pero importante, de líderes que por lo menos llegan a 15 personas? Que además, no a la sombra, sino que a pesar de la sombra de Narrala, miren lo que le estoy diciendo, Narrala tiene mucha sombra en su liderazgo, por su estilo de liderazgo. Liderazgo de Narrala, a pesar de que viene de afuera de la política, no se diferencia sustantivamente de un liderazgo autoritario, de un liderazgo centralista, de un liderazgo personalista. Pues eso, hasta el que pueda votar por él, o sea, tiene que reconocer lo que así es. Y a pesar de ello, el PAC, producto de que el espacio legislativo tiene su propia dinámica, logró crecer políticamente y ser importante en el PAC.
Le estoy hablando de Fátima Mena, le estoy hablando de Redondo, que no sé por dónde anda ahora, le estoy hablando de Padilla, le estamos hablando de por lo menos del señor Aníbal, creo que es, Aníbal Calix, etcétera, para solo mencionarles algunos. Ahora, entonces la pregunta es, ¿dónde esta gente? ¿A dónde va? Y entonces están buscando, ahí hay solo dos opciones, o el libre, porque la gente acepte, renuncie, o imponga a un líder, o en el Pino, que no ha ido a primarias y tiene el arca abierta y tiene más espacio porque es un partido pequeño que nunca ha pasado de meter más de 5 diputados y por lo tanto ahí los espacios quedan. Pero hay otro problema. No crea que estas personas de PAC quieren ir a ocupar un puesto de candidatura a diputado o a diputada en un nivel 20 de Francisco Morazán. Quieren estar en los primeros 10. Si los que renuncien o acepten los del 18 podría ser relativamente, entonces ahí hay un problema. Yo miré una entrevista, no me acuerdo en qué medio de comunicación, donde Juan Barahona, que es uno de las personas más comprometidos, pienso yo, debería hacerlo con la alianza, le preguntan si él renunciaría en aras de la alianza, y muy firmemente dice, yo no voy a renunciar, yo ya gané este puesto. Acá lo dijo. Bueno, entonces sí. Ayer por la mañana. Entonces sí, ya lo está diciendo él. Eso, ¿cuál es la diferencia que Juan esté en el primero o segundo o el otro en el 20 y tanto? Lo mismo podría decir el del 23. ¿Yo por qué voy a renunciar? Y es un derecho político ganado. Además, la ley dice que solo puede ser por renuncia voluntaria o por muerte, etcétera. Nadie puede quitarlo de ahí. Entonces, ¿pero es la actitud correcta o no es la actitud correcta la de Juan? Se preguntan muchos. Es correcta como derecho político de él y es correcta que pasó en un proceso electoral interno. Podría ser también políticamente correcto si la alianza es una cosa que va más allá con Narrala y es una reflexión de decir, como alianza vamos a colocar espacios locales y legislativos consensuados, pero eso no se hizo. Yo le diré, personalmente, en términos ciudadanos, no voto allá, y en términos como analista, a mí me parece que si la alianza fuera inteligente, la candidata en San Pedro Sula debería ser Fátima Mena, por consenso. Si hubiera capacidad política de ponerse de acuerdo. Oiga bien lo que le estoy diciendo. ¿Va? Ahora, Toñito tiene todo el derecho. Y legítimo. Y nadie se lo puede discutir. Sí. Jurídicamente le asiste toda la razón de decir aquí me quedo y que le vaya bien. Porque no es una alianza de ese que tiene, es una alianza que corre un problema interno, se lo voy a decir. Y se los digo a ellos, si lo quieren corregir. Tiene problemas de vasos comunicantes hacia abajo, hacia los departamentos y hacia los locales. Eso puede correr un riesgo. ¿Sabe cuál es el gran riesgo? Que Libre, y usted lo dijo de alguna manera, yo le puse unos matices, que Libre, la base de Libre y el liderazgo intermedio de Libre y los candidatos de Libre, de alcaldes y de diputados, no le echen, como se dice popularmente, todo el resto a favor de Narrala. Sí, ese es un riesgo. Es un enorme riesgo. Yo creo es un riesgo que el partido no trabaje como trabajó en 2013, usted lo sabe, por Xiomara, que trabajó unánimemente por Xiomara. Y casi no había anuncio, óigase bien, revisen los anuncios de 2013, casi no había anuncio publicitario donde el diputado no apareciera a la par de la presidenta. Preguntémonos ahora, esas campañas que hagan los candidatos a diputados de Libre y de alcalde, si van a estar siempre a la par de Narrala, o creyendo que con Narrala pueden perder votos, más bien van a dar 2 pasos atrás y se van a desmarcar del candidato. Eso sería terrible. Para la alianza sería terrible, se lo diré. Ahora, pero eso se puede dar. En mi opinión, como analista y como ciudadano, la alianza debió haber buscado una candidatura fuera de los 3 partidos políticos. Una candidatura que generara mayor capacidad de consenso en la sociedad hondureña, con mayor aceptación. Porque hay un problema que no es fácil de manejar políticamente, es que a veces sí hay figuras carismáticas con mucha fuerza y con mucho ímpetu, disruptivos. Yo siempre digo
que narrarla políticamente es disruptivo, y no lo digo como una cosa negativa, sino como una cosa que él así es disruptivo, es decir, rompe formatos. Usted no sabe con qué va a salir. Cuando la gente dice, la gente irrespetuosamente, creo yo, dicen que está demente y todo, yo no me refiero en los términos de nadie. Entonces, es disruptivo en ese estilo. Entonces, esto entusiasma a cierto sector, pero corre el riesgo de rechazar a otros. Entonces, hay figuras que son carismáticas y tienen 50 de aceptación, pero que tienen 45 de rechazo. Entonces, la diferencia es 5. Ese tipo de candidaturas en una sociedad como la hondureña, muy apaciguada, una sociedad bastante conservadora, una sociedad complicada, de alguna manera a veces no le parece, no le gusta, y bueno, y se produce esa situación, pero bueno, ese es el escenario. Sin embargo, yo creo que no todo está dicho, yo le decía, porque la pregunta es, ¿a dónde está para crecer cualquier partido político? Mire, el Partido Nacional ya tiene casi suficientes votos para ganar. Sin mayor esfuerzo, pues. Bueno, con todo lo que han venido haciendo. Sí, siguiendo con la línea. Siguiendo con la línea. Ahí ya casi están con un nivel de votos, sí, importante. Entonces, y esto yo lo miro así, y a veces algunos amigos de Libre y colegas se enojan porque dicen, no, porque todo, el Partido Nacional todo es mentira, no, hay gente que fue obligada, gente que no sé qué, y tienen todo ese discurso. Entonces, yo les hago una pregunta, perfecto, los votos del Partido Nacional son mentiras, y los de los demás partidos sí son los reales, ¿no? Entonces uno tiene que ser más abierto, ¿no? Si quiere más objetivo, ¿verdad? Sí, será que en política tiene que ser más abierto, y dentro de esa apertura, ya en la estrategia, ser pragmático y saber por dónde es que pueden ir las cosas, ¿no? Entonces, lo que le quiero decir es que esa posibilidad de crecimiento, ese voto que nosotros últimamente hemos estado llamando independiente, es un voto complicado. Es un voto complicado de obtener. Entonces, las opciones de crecimiento son estas. La alianza puede crecer en este sector independiente, ¿a costa de qué? De que el Partido Liberal no crezca. Ajá. O a costa que el Partido Liberal decrezca. Y el Partido Liberal puede crecer ganando este sector a costa de que la alianza no pase de 600,000 votos, o a costa que la alianza decrezca. Entonces, esta competencia está complicada, y tendría que uno de los dos, ya sea Partido Liberal o ya sea alianza, tendría que levantarse por sobre el otro, muy arriba, para presentarse como que hay dos grandes contendores. Para que realmente una fuerza de oposición tenga posibilidades de aquí a septiembre, estamos en junio, julio, agosto, de aquí a septiembre debería estar claro y decir, no, aquí no nos demos cuenta. Aquí la verdadera competencia es entre esta reelección y este sector de oposición, y el otro quedó en una fuerza que no se le ve, que él no levanta. Pero ¿quién va a ser? Es la pregunta. Probablemente ninguno, y ahí está más complicada la cosa. Y con otro riesgo, si hubiese una tercera fuerza de oposición que realmente empieza a crecer, estas dos fuerzas de oposición la van a tener más difícil, si se produjeran cosas como eso. Esos son los escenarios, ¿va? Claro. No sabe necesariamente, no puede ser uno adivino para decir exactamente qué se va a producir, pero sí uno puede ser un observador atento de decir qué es lo que está pasando. Claro, y hay varios movimientos que están en escena. Yo le mencionaba los del fin de semana. A mí me parece que hay un quiebre, uno de varios quiebres de la alianza con ese tema Fátima Mena. Yo siento que hay un quiebre, porque que no se pongan de acuerdo en una candidatura para la alcaldía, o bien ella debería ser la vicealcaldesa, primera regidora, correcto, una figura, o él ceder su aspiración. Correcto. Pero él, al igual que Juan Barahona, defiende su aspiración, genuina, porque se la ganó en la urna, porque él sabe lo que le costó también en el interno de Libre, donde hubo muchos cuestionamientos de fraude. A él mismo lo cuestionaron también de que ganó esta elección de esta manera. No invierten, Alan, yo me quedo sorprendido. Sí. Yo escuchaba un dato de este joven de Libre más votado, de decir fácilmente, que me imagino que una cosa para él, pues poca, no muy significativa, de decir fácilmente que las primarias le costaron 300,000 lempiras. Y la pregunta es, dentro de Libre, los sectores populares, la gente de abajo, pues ¿cuándo no tiene ese dinero? Y si en las generales seguramente tendrá que invertir 600,000.
o 1 millón de lempiras. Entonces no es cosa fácil. Entonces, pero efectivamente yo creo que en lugares como San Pedro Sula, lugares como Tegucigalpa, donde se enfrenta un adversario extremadamente fuerte políticamente como el señor Afura, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues sería normal que se produjeran alianzas. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que como no es una alianza de profundo debate programático, de profundo consenso programático, es una alianza que las rupturas que usted le llama son aspiraciones más personales. Pero bueno, usted también menciona algo muy importante. Son más personales. Son más personales, pero usted menciona algo importante. Válidas en todo caso también, ¿no? Claro, son legítimas. Son legítimas, pero que generan quiebre. Sí. Pero usted decía algo muy importante. Es que el liderazgo de cúpulas se ha encerrado, se ha enmarcado o se han enfrascado en solo el acuerdo político a nivel presidencial. Sí, claro. Entonces, que Toñito le dé la candidatura o no, eso a mí no me importa, dice Mel, Narrala de Sor y compañía. O sea, a mí no me importa si se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo. Es más, no era Narrala, si vos tenés tus compromisos con Virgilio Padilla, por ejemplo, ¿verdad? Aquí en Francisco Morazán, ¿a quién querés que te quite? Ya Carlos Eduardo Reina salió diciendo que ya va, pues, públicamente, diciendo que los que se imagina cómo se sienten los que votaron por él, de corazón, ¿verdad? Que Carlos Eduardo Reina va a renunciar. Y dicen que los primeros 3 pueda que renuncien al antojo de lo que haga la cúpula. Entonces, la alianza, creo yo, este es mi criterio, no sé cómo lo ve usted, esta alianza es una alianza de cúpulas, de una nueva cúpula de oposición que se ha conformado entre Guillermo Valle, que no representa nada en política, Mel, que sí es un gallo en política, y Narrala, que es un inexperto en política. Entonces, vea qué tan descarados creo yo que son. Porque dicen, bueno, Narrala es el candidato a la presidencia, pero yo soy el coordinador de la alianza. El que es el número 1 de la alianza es el que va buscando la presidencia. El candidato es el que manda en teoría en el partido. Y vemos que es el mismo error que ha cometido también el Partido Liberal. En teoría, el candidato es el presidente del partido, pero no es él quien toma las decisiones finales dentro del Partido Liberal. Error. La alianza tiene candidato a la alianza, pero es otro el que manda y el que toma las decisiones políticas. Pero ¿por qué? ¿Será que en el Partido Nacional les ocurre? El que manda es el candidato, el que manda es el presidente. El que manda pone el presidente del partido y la línea política la pone el candidato. Por eso es que hay un mando vertical que muchos cuestionan, pero que es muy efectivo. No sé cómo lo ve usted. Hay un problema en nuestra política, Alan, en la política partidaria hondureña, y es que son partidos que, a pesar de que pregonan una democracia interna, están muy lejos de tener una democracia interna. O sea, ¿por qué se vuelve difícil estos acuerdos locales y regionales? Se vuelven difíciles porque este tema de la alianza nunca fue un proceso organizado de debate interno al interior de las fuerzas políticas. Sobre todo de libre, porque tiene estructuras, tiene capacidad para ponerse a discutir el tema en los espacios regionales, departamentales y locales. Los demás partidos también pudieron haber hecho toda una discusión interna y no la hicieron. Entonces, la ausencia de democracia interna y el arraigo de un estilo muy vertical desde arriba, como lo dice usted, muy de cúpula, muy de élite, muy de los que están mandando. Entonces, esa situación hace que realmente estos partidos tengan problemas a la hora de trabajar procesos internos. Por eso le estoy planteando, eso lleva al riesgo de que en qué medida la estructura organizativa de un partido como Libre se va a sentir cómoda y va a meter toda su energía, su inteligencia, su talento, sus recursos a favor de un candidato que a ellos les suena distante. Sí. No hubo ningún ejercicio ni simulacro plebiscitario de decir quién iba a ser el candidato. Entonces, reproducen lo que la política hondureña tiene, que es un profundo verticalismo y un profundo autoritarismo,
y necesitamos que los partidos cambien, que sean mucho más democráticos. En la medida que no sean más democráticos, en términos de la sociedad hondureña y de los gobiernos y de los estados y de los poderes, vamos a continuar repitiendo ese estilo de esa manera, profundamente vertical. Se critica a Mauricio Oliva, pero probablemente cualquiera que dirija de los otros partidos el Congreso, si lo dirige, va a tener un comportamiento similar, ¿sí? de intolerancia. Entonces, ese es el problema, y eso pasa por algo más grave, que es cultura política, ausencia débil cultura política democrática en la sociedad hondureña. En la que no están dispuestos a entrar en la alianza. O sea, lo que uno percibe es a simple vista. Por ejemplo, las reuniones de cúpula ya empezaron con giras a nivel nacional para presentar a Nasrallah a las bases. Hasta ahorita presentando a Nasrallah a las bases. Fueron el fin de semana a Ayoro, al Progreso, a presentar a Nasrallah como su candidato presidencial. Sin embargo, bueno, la base va porque está Mel. Y Mel es popular. O sea, yo no puedo venir acá a decir que Mel no es popular. Mel es muy popular. Pero la base también no es tonta. Entonces la base dice, bueno, pero acá, ¿a qué están jugando? ¿A qué están jugando? Me traen a presentar como, bueno, quitaste a tu princesa, para ponerlo en sentido figurado, si usted me lo permite. Vos quitaste una princesa para ponernos a otra princesa, pues. Lo digo en sentido figurado. O sea, nos quitaste a tu princesa, tu esposa, y ahora nos traes otro candidato para acá, que representa ser muy encantador. Pero disculpame, nosotros queremos derrotar a Juan Orlando. Por favor. Y no se supone que era la señora del caballo de triunfo. Nuestra carta de triunfo era Xiomara. La base de Libre no es torpe. La base de Libre dice, bueno, ¿quién nos traes? Vos izquierda, nos querés vender el discurso chavista de Lula, que yo no sé si ahora son amigos de Lula, no sé si son amigos de Lula o no. Esos discursos progresistas de Maduro, esos discursos progresistas de Daniel. Entonces vos nos traes todo eso y de repente ahora me traes a alguien que trabaja de la mano con la derecha de este país, que trabaja de la mano con los grupos de poder de este país, que representa a los grupos de poder de este país. Ahora nos lo traes de candidato. Alan, difícil, ¿verdad? Alan, los próximos 3 meses van a ser críticos y decisivos para el despunte o no de estas fuerzas políticas de oposición. Si la alianza no despunta, y despunta finalmente Luis Zelaya, recuerde que el Libre tiene viene de una matriz liberal muy fuerte. Sí. Pueden terminar votando por diputados libres y por alcaldes y por presidente, sentirse más cómodos con Luis. O otras fuerzas. U otra fuerza, o a la inversa. Alternativas. Por eso, mire, estos 3 meses para estas fuerzas que ya están en la lucha más de adelante y para cualquier otra, van a ser claves para dónde se va a decantar. Y lo que hemos analizado aquí son las dificultades que tienen estas fuerzas para presentarse como bloque, creo yo. Como bloque sólido de representar lo más significativo de la oposición. Pasa mucho por Zelaya el tema. ¿Por qué? Porque, bueno, acá todo es especulación, porque ellos no tienen norte. Mire, pasa mucho por... El Libre en buena medida el norte de Zelaya. Es Zelaya. Y Zelaya dice, es Nasrallah hoy. Pero después, esos 3 meses que usted menciona, a 3 meses de las elecciones, porque cuando pasan estos 3 meses, va a estar a un trimestre de las elecciones. Y va a estar en el arranque de la campaña. Estamos de acuerdo. Entonces va a decir Mel, porque también él tiene su experiencia, no justa con Nasrallah. Y hay quienes piensan lo siguiente. Bueno, como Nasrallah no cuaja, voy yo. Hay quienes consideran que esa es la burda jugada o la eficaz jugada de Mel de decir, bueno, Nasrallah no cuajó, no lo pude vender con mi base, no estoy captando voto independiente con Nasrallah, entonces yo voy a salvar esta causa y como hay reelección, yo voy a ser el salvador de esta causa y quito a Nasrallah y el salvador voy a ser yo. Voy de candidato. Hay quienes ven y visualizan este escenario. Y por otro lado hay quienes dicen, bueno, él ya sabe que van a perder la elección. Quito a mi esposa, quito a mi gente, garantizo mis diputados y que la derrota se la coma absolutamente Salvador Nasrallah.
No sé qué escenario visualiza usted. Mire, no son cosas fáciles, porque usted ha dicho algo que yo también voy a estar de acuerdo, y es que el electorado no es tonto. Entonces no es fácil que aquí entrego esta derrota, que yo armé esta alianza y que la llevé hasta el final, yo me llevé la pelota y la llevé hasta el final y aquí está, y ya no he hecho el gol, sino que este lo iba a echar y no lo echó. No, yo creo que realmente si Mel hiciera eso, varias gente dice que lo va a hacer, probablemente lo conocen más, yo pues no puedo. Yo creo que si hace eso podría ser extremadamente desastroso, no solo para la alianza como tal, sino que hasta para su propio liderazgo el Libre. Libre, a pesar que Mel tiene todo un estilo de un político de vieja cuña, si quiere llamarle tradicional, pero a pesar de eso, Libre no deja de ser un partido complejo. Un partido de ires y venires. Entonces creo que podría ser desastroso la idea de quitar a última hora a Narrala y lanzarse. Yo creo que si Narrala yo creo que incluso el tiempo de cambiar candidaturas, no sé si todavía va a estar, pero si no despunta, ya no van a despuntar ni con él ni con otro. Podrá despuntar otra fuerza, pero si no despuntan en este periodo que le estoy diciendo, va a ser difícil. O sea que usted considera que Mel no sería factor sorpresa, no, electoralmente hablando. No, yo creo que poder ganar si realmente lo contuvieron cuando tenía la real aspiración y realmente sintió que la base le estaba diciendo, porque interesante esa base de Libre también, ¿no? Le estaba diciendo, si te lanzas, estás habilitando a quien no queremos, estás entregando, y realmente lo contuvieron y tuvo que ceder. Y tuvo que ceder porque literalmente él estaba con la gana y la decisión de ser el candidato. Y realmente, digamos que la base de Libre y los sectores de opinión lo hicieron reflexionar. Y si lo hace esta última hora, yo creo que sería terrible. En todo caso, podía ser semana, pero aún así, yo creo que lanzaron la moneda y está en el aire. O sea, ellos ya jugaron lo que tenían. Yo creo que se la jugaron. ¿Cómo les va a ir? Ese es otro asunto. Estamos aquí reflexionando los problemas que tienen, si usted quiere. Y podríamos hablar que también tiene sus oportunidades. Pero la moneda está dando vuelta en el aire, como la tienen los liberales y lo tienen cualquier otra fuerza política. ¿Sí? Quienes están ya con alguna moneda un poco más en la mano, pero viendo con dificultades de cómo jugarla, va a ser Partido Nacional. Es el Partido Nacional. Qué gusto platicar con usted esta noche. Así es. Tenemos que seguir monitoreando. Pues sí, ahí seguimos, pendientes. Gracias por su apertura a reflexionar de diferentes puntos de vista. Es un honor siempre platicar con usted. Gracias. Eugenio Soso, sociólogo, analista, catedrático universitario, hoy acá en Voces de un Diálogo. Muchas gracias a todos ustedes que siempre están pendientes del programa. Licenciado Orly Rodríguez al frente de la producción. Señoras y señores, yo soy Alan Fiallos, con permiso.